Estructura, distribución y orden de las partes importantes que componen un todo. Sistema de elementos relacionados e interdependientes entre sí. Estructura, armazón de hierro, madera u hormigón que soporta una edificación. En latín había una raíz que era struere, que significaba básicamente amontonar. Y de esa raíz se formaron palabras como construir, destruir, instruir, obstruir y también estructura, que significaba arreglo, organización y que nos dio en español estructura. ¿El estructuralismo es un movimiento filosófico o no hay que restringirlo a lo filosófico, pero un acercamiento a la realidad? En la lingüística generativa, que fue la impulsada por Chomsky en los años 60 y que fue una gran revolución en la lingüística en su momento, se habló mucho de la estructura profunda y de la estructura superficial de las lenguas. La estructura profunda se refería a esa base del lenguaje humano que organizaba todas las partes del lenguaje y establecía unas reglas. Esa era una estructura compartida por todos los idiomas y todas las lenguas naturales. La estructura superficial, por su parte, venía a ser esa manifestación concreta de la estructura profunda con unas variaciones de idioma a idioma, pero siempre respondiendo a esa estructura profunda compartida por todas las lenguas. Aunque se puede decir que todo tipo de pensamiento occidental tiene una estructura, tiene una serie de categorías con las que se trata de escribir el mundo, la realidad, lo real, como se quiera. El estructuralismo se funda en la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure, que básicamente lo que nos viene a decir del lenguaje es que el lenguaje forma una totalidad, una totalidad de relaciones. Y los términos, es decir, lo que es una lengua o un lenguaje no es la suma de todos sus componentes, sino que el todo es más que la suma de sus partes. En cualquier obra de arte existe una estructura porque existe un orden que es consciente. El orden puede ser una voluntad de desorden, pero hay una voluntad de hacer las cosas de una cierta manera, ¿verdad? Hay una inteligencia, una creatividad puesta al servicio de la imaginación en cualquier obra de arte, aunque sea artes plásticas, aunque sea teatro, aunque sea literatura. Desde el punto de vista de su utilización en lo social, la palabra estructura nos refiere a cómo la sociedad divide y organiza todos sus componentes. Cuando terminó de leer la novela, comenzó a escribir el ensayo. Tenía que hacer un análisis de la estructura de aquel texto. Por lo tanto, escribiría sobre la interrelación de sus elementos básicos, el tema, los personajes y el argumento. Lenguaje, palabra, diccionario, léxico. La estructura del edificio se veía deteriorada. Daba la impresión que el abandono y el paso del tiempo le habían dado duros golpes. Todos pensaban que lo mejor era derrumbar aquella vieja estructura que afeaba la ciudad. La totalidad representa una serie de relaciones. En el caso de la lingüística de Saussure, los términos no tienen significado, sino que se definen negativamente. ¿Qué es una manzana? No es un tomate, no es lechuga, no es una fresa. Y lo vas distinguiendo. Y lo que crean son relaciones. De manera que ya no tiene sentido en el estructuralismo o en la lingüística de Saussure preguntar por el significado de un término aparte. ¿Ok? De manera que necesariamente es un enfoque globalizante sobre el lenguaje o las estructuras del lenguaje en su conjunto. Luego viene Lévi-Strauss y una serie de pensadores franceses toman esas claves
de Saussure y lo generalizan. La novela, desde luego, tiene una estructura. Esa estructura depende sobre todo de 3 elementos. Uno de los elementos es la trama. La trama es una parte central, una viga central, si vamos a hablar con el símil de la estructura, una viga central de la novela. No puede haber novela sin trama. Hay novelas que aparentemente tienen poca trama, pero bueno, entonces la trama está como metida dentro de las palabras, metida dentro de las frases, metida dentro de los personajes, y es la interacción de las palabras con los personajes lo que realiza la trama o vivifica la trama. Así que la trama, lo que pasa, la acción, eso es una parte fundamental de la estructura de la novela. Durante el siglo XIX, por ejemplo, la palabra estructura fue utilizada por Karl Marx, quien, a pesar de que fue alguien que dedicó toda su vida a la actividad política y que no se propuso conscientemente ser sociólogo, economista o politólogo, nos dejó un pensamiento muy rico en todas esas áreas. Y fue Marx precisamente el que se refirió a estructura como la base económica donde descansa todas las sociedades. Es importante destacar que en el estructuralismo no hay una idea reinante como podría ser la idea de Dios en el medioevo, ¿okay? Que era lo que le daba sentido al resto del andamiaje. En el caso del estructuralismo es la totalidad, esa totalidad de relaciones entre los miembros, lo que es todo el imperio del sentido, digamos, en esa estructura, y no hay nada más allá, una idea reinante, como en el caso, por ejemplo, de Platón, la idea del bien era la que le daba sentido al resto de los conceptos, o era el telos de la razón. Aunque el estructuralismo es un platonismo, porque lo que trata de hacer el estructuralismo es buscar esencia, ¿okay? Buscar estructuras invariables. Lo que busca son invariancias estructurales en los sistemas que estudia. Otra parte fundamental son los personajes. La interacción de los personajes con la trama también es fundamental porque hay una acción. ¿Quién hace la acción? Son los personajes los que hacen la acción, ¿verdad? Los que llevan a cabo la acción, ya sea de manera directa, y entonces son los protagonistas, ya sea de manera indirecta. También la ambientación o contexto es parte de la estructura de la novela. Esos personajes están llevando a cabo una acción, ¿dónde, cuándo y cómo? Pues ese contexto también ayuda a que la novela sea esa construcción imaginativa, porque si seguimos con el símil de la estructura, la novela es una construcción, igual que una casa, igual que un edificio, es una construcción. Es una construcción de la imaginación que de alguna manera ha partido de la realidad. Es un mundo paralelo al de la realidad, un mundo hecho de palabras. Paralelo porque siempre hay algo de la realidad en cualquier cosa que haga el hombre, ¿verdad? En cualquier cosa, en cualquier manifestación de arte se parte de la realidad. Y es construcción paralela porque no es la realidad, es diferente de la realidad. Tiene lugar en la imaginación y también en la imaginación del lector en el caso de la novela. El escritor utiliza su imaginación, escribe, construye ese mundo y el lector lo recibe, lo recrea en su propia imaginación. Esa relación entre escritor y lector también es muy importante. En una relación muy estrecha con la palabra estructura, él utilizó también otro término, que es el término superestructura. Marx inclusive estableció una analogía entre la sociedad y un edificio para señalar que lo que debe considerarse como estructura en la vida social es cómo se organiza la vida económica. Y llamó superestructura a todo lo que se levanta